Y para sumar a esta reflexión, aunque no son necesariamente las mismas condiciones, pues vamos a compartir, ¿verdad?, con diferentes invitados sobre protección de los derechos, sobre la preservación de las culturas y las formas de vida. Tenemos el honor, ¿verdad?, de contar con personas representantes de diferentes pueblos indígenas de Costa Rica. Ellos van a compartir con nosotros sus realidades y además sus perspectivas, ¿verdad?, sobre el tema que nos convoca. Así que vamos a recibir, ¿verdad?, en esta mesa a los compañeros y compañeras y agradecerles también por aceptar la invitación a Elizabeth, a Sadie, a Amelia, a Alex y a don Enoch que nos van a acompañar. Bueno, sin más preámbulo, ¿verdad? Y en espera de que este sea un espacio de diálogo y de muchísimo aprendizaje, vamos entonces a continuar. Les voy a ir mencionando formalmente nuestros panelistas y les voy a indicar más o menos el orden de la actividad. Permítanme un momentito. Ok, iniciamos ahorita entonces con la mesa, ¿verdad? Tenemos 5 participaciones, como les mencioné. La primera panelista es la señorita Elizabeth Herrera Martínez. Elizabeth es representante del pueblo Cabécar. Ella es graduada del técnico en gestión local de la UNED. En segundo lugar, vamos a escuchar al compañero Alex Zúñiga Morales. Alex es representante del pueblo Bribri. Es director en una escuela rural, en una escuela indígena, perdón, rural, Dirección 1 de la Dirección Regional de Grande de Térraba. En un tercer momento tendremos a Sadie Herrera, perdón, o Guerra Rodríguez. Sadie, disculpe, tengo una confusión con su apellido. ¿Me lo podría aclarar? Disculpe. Rodríguez Guerra. Rodríguez Guerra, muchas gracias. Representante del pueblo Nove Buglé. Ella es estudiante de agronomía en la UCR, ¿verdad? Entre otras actividades que también realiza. Nuestra cuarta panelista es la señorita Amelia Figueroa Zúñiga. Amelia es representante del pueblo Cabécar. Además es asesora supervisora del Circuito 07 del territorio indígena de Alto Chirripó en la Dirección Regional de Turrialba. Y nuestro quinto panelista, don Enoch Salinas González. Don Enoch es representante del pueblo Noe. Él es jefe de la unidad del subsistema, perdón, de educación indígena en el Ministerio de Educación Pública. Después de escuchar a nuestros panelistas, vamos a tener un espacio de preguntas en el cual nos colaborará el compañero Leopoldo Brenes. Y finalmente, ¿verdad?, tendremos un espacio final de síntesis y cierre que estaría a cargo de la compañera Mónica Gutiérrez. Entonces vamos a dar inicio con nuestra mesa. Iniciaríamos con Elizabeth Herrera Martínez. Sí, muy buenas tardes a todos los panelistas, también a todos los que están presentes en estos momentos para escuchar estos temas tan importantes y bueno, agradecer también por el espacio, ¿verdad? Que yo creo que en este marco internacional de los pueblos indígenas es donde alzamos nuestras voces y hablamos desde nuestro pensar, desde nuestro sentir como pueblos originarios. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Se van a presentar o damos arranque a... Elizabeth, disculpe, más bien le iba a consultar, ¿usted iba a hacer alguna presentación o para compartir o no? No, ahorita Ah, no ok. tengo ninguna presentación. No, haga uso del espacio, Elizabeth. Tienen alrededor de Ah, 10 a ok. 15 minutos. Disculpe, omití eso. Ok, listo. Está bien. Bueno, Muchas gracias.
Bueno, yo lo que pienso, digamos, al respecto de estos temas que en este marco, como ya lo mencioné, el marco internacional de los pueblos indígenas, hemos venido hablando muchísimo respecto de muchos temas, pero bueno, uno de estos temas, como lo dice el cuadro que enviaron, que es sobre el tema de la reivindicación de los saberes ancestrales. em, Algo que siempre he pensado respecto a esto es que nuestros saberes siempre han sido cultivados desde tiempos, desde nuestra persistencia hasta la actualidad. Y creo que nuestro saber milenario es lo que traemos como pueblos indígenas, como pueblos originarios en nuestro ADN, es algo que está ahí con el tiempo, eso no es algo que está en el pasado, eso está en el presente, lo estamos viviendo siempre. Em, la parte de, de cuando hablamos sobre tierra, la protección de la tierra, sobre nuestra identidad. Creo que más de una vez ya hemos tocado sobre estos temas y la verdad es que pues seguimos acá conversando de estos temas que muchas veces, como decía em, una mayor que tiene más de 40 años de venir diciendo lo mismo respecto a la reivindicación, pero que continuamos igual hablando de lo mismo y que todavía no sabemos cuánto tiempo más vamos a seguir hablando de estos temas, ¿verdad? Y hablamos o siempre se nos menciona en el pasado. Creo que acá, como y ustedes me van a disculpar, pero soy una persona eh, cabecar defensora de nuestros pensamientos, de nuestro saber eh, que nos ha transmitido nuestros abuelos. Y cuando hay estos espacios, me gusta aprovechar bastante porque creo que nosotros esto lo traemos ya desde hace muchísimo tiempo, a través de los tiempos, nuestros abuelos, nuestras abuelas nos han enseñado. Y yo hoy acá, hablando de reivindicación o de sostenibilidad, de cuidado de la madre naturaleza, de este derecho propio, ¿verdad? Que es de nuestra vida social, cómo se forma. Creo que parte de eso es lo que venimos em, dando y enseñando para ir haciendo es esa conciencia de que estamos y continuaremos y estos temas a veces pues me provoca así como un poco de tristeza saber que siempre se nos habla en ese pasado, pero bueno, al final somos personas que estamos y que vamos a continuar em, y muchas veces como, bueno, yo como mujer indígena, ¿verdad? Que parte de nuestro trabajo es ir inculcando este saber, este conocimiento, que es una transmisión oral, que es algo que traemos, como ya les dije, desde nuestro ADN, que es lo que vamos a ir pasando a través de los tiempos y que esta palabra, yo digo que de reivindicación, es una palabra nueva en realidad, es una palabra que está pues de hace poco. Pues mucha gente, como dicen, no conoce ni siquiera sobre esta palabra de reivindicación. ¿Por qué? Porque realmente nosotros siempre lo vivimos, siempre estamos ahí. Em, en cuanto tengamos esa permanencia en nuestras tierras, en nuestro espacio, siempre vamos a continuar con ese sentimiento de pertenencia a un lugar. Entonces creo que es importante este, seguir hablando
para ir dando a conocer este tipo de, mm, de pensamiento que tenemos, que muchas veces también no lo hablamos abiertamente o solo hablamos lo que, como dicen, lo que nos convienen o nos ponen un documento que dicen, bueno, vos vas a decir esto. Y bueno, ¿no? Yo como persona indígena realmente me siento muy, muy orgullosa y siempre vivo muy agradecida con mis abuelas, con mi mamá en especial, porque esos espacios también me han enseñado que realmente tenemos mucho trabajo que seguir haciendo, muchos, muchos retos que seguir cumpliendo, pero que em, estos momentos es lo que nos da para compartir eso que pensamos y sentimos. Muchas gracias, Elizabeth. Sin duda, ¿verdad? Es una preocupación aún, ¿verdad? Lo que usted menciona sobre que aún se habla de reivindicación, ¿verdad? Con tanta información de que viene y va, ¿verdad? Y aún así, pues, pues hay resistencia y hay que seguir haciendo espacio, ¿verdad? Elizabeth, disculpe, no le indiqué que abriera la cámara. Si usted tuviera posibilidad de abrir la cámara, eh, ¿verdad? Ok. Para Ajá, no. conocer. Sí, dame un segundo a ver. Ok, creo que es que no le había dado a aceptar a esto. Voy, dame un segundo. Ah, listo, ahí está. Ok, A dame un ver. segundo. Ay, perdón, perdón, perdón. Creo que ahora que hice. Ajá. Dame un segundo. Ay, a veces la tecnología también es algo que es un reto. Claro. Es que es Mm, importante, ¿verdad? En estos espacios, sobre todo que son a distancia, el vernos el rostro, mirarnos, ¿verdad? Vernos los ojos, aunque no sea en forma personal, pero sí es muy importante, ¿verdad? Se siente la gente escuchada y la persona que habla, pues también, pues se va a Sí, sentir bien de voy a ser vista. acercarme un poco más Entonces, más bien al... a las demás personas, si gustan, pueden encender su cámara también por si Elizabeth y las demás personas panelistas, les pueden observar, ¿verdad? Que eso es Sí, importante. Ajá. Muchas dame un gracias. segundo. Ujú. Muy bien. Bueno, me parece que esta fue la participación de Elizabeth, ¿cierto? Es que no sé por qué está. Dame un segundo. Listo, creo que ya ahora sí. Ya Ujú. arreglé. Listo. Ujú. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Sí, Elizabeth tocó algo muy importante, ¿verdad? El tema de las madres, de las abuelas, ¿verdad? Cómo la mujer viene a transmitir la cultura de generación en generación. Em, yo creo que eso es un aspecto muy importante, ¿verdad? Y que a veces, pues no se valora en nuestras sociedades más occidentalizadas. A veces no, en realidad sí ha sido. Entonces, conforme se van desarrollando las participaciones, todavía se va enriqueciendo más esta mesa. Muchas gracias, Elizabeth. Mm, Muy bien. A continuación Ujú. Escucharíamos a Alex. Recordemos nuestro tema, ¿verdad? Reivindicación de los saberes ancestrales de nuestros pueblos. En realidad es un tema muy abierto. La intención es que cada uno pudiera exponer o presentar, ¿verdad? Desde su realidad y su perspectiva y desde su cultura, cómo visualiza, ¿verdad? Alrededor de esta temática. Entonces, si gusta Alex, si está listo. Y, y sí se ve la pantalla que estoy compartiendo.
Sí, Alexis se ve. Si gusta, lo hace en presentación. Listo. Buenas tardes a todos, los acá presentes y los que pues también nos ven en diferentes plataformas. Mi nombre es Alex Zúñiga Morales. eh, Soy del territorio indígena Bribri, de Cabagra, y para mí es un gusto pues poder compartir un poco este de lo que le tengo presentado hoy en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Originarios y de este trabajo que se llama Reivindicación de los Saberes Ancestrales de los Pueblos Indígenas. Les voy a hablar un poco sobre el territorio indígena Bribri, específicamente nosotros del territorio indígena de Cabagra. Un poco de contexto. El territorio Bribri, bueno, está dividido en 4 territorios: Talamanca, Bribri, Quecoldi y también Salitre y Cabagra. Eh, Son 4 territorios que componen el grupo indígena Bribri. Me voy a enfocar un poco en lo que es el territorio indígena Bribri de Cabagra. Eh, Como podemos ver en el mapa, básicamente estamos divididos por lo que es el Parque Internacional Amistad. Se dice, según el censo del 2011, que había una población más ni menos de 16.938 personas, bribris, eh, y donde en Cabagra hay 3.188 personas. Esto en una extensión territorial de 27.860 hectáreas. Eh, Cabagra se ubica, como les dije, eh, este, al oeste con Salitre y colinda al norte con ¿cómo se llama? Con el Parque Internacional. Salitre y Cabagra se ubican en, en la provincia de Punta Arenas, al sur de Costa Rica, mientras que el territorio de Quecoldi y Talamanca Bribri se ubican en la costa sur de la provincia de Limón. Este, agun- ah, este, para hablarle un poco sobre el pueblo Bribri de Cabagra, teníamos que 3.188 personas como indígenas que viven en este territorio. De estos, 2.363 se autodefinían como indígenas y 825 como no indígenas. Del porcentaje de indígenas hablantes tenemos que 1.333 y no hablantes teníamos que 1.030 personas. Esto así, se puede decir que representa como más del 50% de la población que no hablan el idioma. Bueno, para hablarle un poco de los bribris, para ser bribri, pues se requiere tener un clan en específico. El clan es heredado matrilinealmente, entonces nuestras madres transmiten el clan. Sabemos que hay muchos clanes en todo el territorio, en todo el pueblo bribri, pero en el territorio de Cabagra tenemos ocho clanes representados, como lo pueden ver acá: Duriwak, Tuburwak, Surariwak, Kolkiwak, Buburwak, del cual pertenezco, Tuariwak, Dibuwak y Uniwak. También hay muchas personas Cabécar en el territorio, entonces se le ha denominado Cabequerwak a los que son a los que son Cabécar, pues, y a los no indígenas se les denomina Sicua. Eh, Como parte del fortalecimiento de los saberes ancestrales. Es un esfuerzo que realiza las instituciones de este territorio, junto con la ayuda, por supuesto, de, de organizaciones como el CREI o la ADI. Es que se realizan actividades, y en este caso les quiero mencionar sobre el festival cultural que realizamos en Cabagra. Se llama Sebribri Senri, que traducido sería a Así vivimos los bribris. Eh, Este día se utiliza para realizar algunas actividades que tradicionalmente se usaban y como medio de fortalecer básicamente
los saberes ancestrales. Entonces, en este día se realizan actividades como pica leña, moler maíz, pilar arroz, jalar una piedra, pesca, sonar el cambute, catar la chicha, exposiciones de las escuelas, de los centros educativos. Básicamente es compartir todo el conocimiento de la cultura bribri. Entonces ahí podemos ver algunas imágenes que acompañan un poco de lo que le estoy hablando. En este otro espacio se integran también a los niños, se integran a los adultos y a toda la comunidad. Entonces, siento que es un espacio donde se fortalecen eh, esa herencia ancestral que nos resalta y que nos define como indígena bribri, que tal vez por situaciones se han ido perdiendo, pero desde las instituciones educativas hacemos un esfuerzo para poner en práctica en un día y compartir y convivir. Un poco del contexto también le quiero hablar. A su derecha está un poco el mapa del territorio Uribri de Cabagra. Básicamente la línea azul que podemos ver es el río Cabagra, que es el límite de la parte de Salitre y la parte de Cabagra. Los puntos amarillos representan las instituciones que hay en este territorio. Tenemos 17 centros educativos. eh, bueno, hay que contar dos liceos rurales que están marcados en rojo y un CINDEA que trabaja en el Liceo Rural de Cabagra. Entonces, estas son un poco de dónde se ubican las instituciones. Eh, en la parte, aquí en la parte superior de la pantalla, tenemos a una escuelita que se llama Escuela Cartago, que es la escuela que se ubica más al norte del territorio. De esta escuela sí hay que llegar caminando, aproximadamente 1 hora a 2 horas de donde lo deja el transporte. Esta otra escuela, la que sigue, le corresponde a Brazo de Oro. Eh, la de abajo es la escuela Yuavin y está a la par el colegio Escrillo. Eh, Cabe mencionar con mucho orgullo que yo trabajo en Escuela Yuavin. Y a la izquierda está una escuela que se llama Escadícol. Entonces, bueno, eso es parte de lo que es el tema de educación en el territorio. Si bien es cierto, tenemos como unas 4 instituciones que no cuentan con la infraestructura adecuada. Sin embargo, la mayor cantidad está con infraestructura nueva. Tenemos que Joaben fue inaugurada la escuela en el 2022, entonces tenemos escuela y el colegio están relativamente nuevas. Y bueno, lo que trata el tema un poco, los desafíos y los retos que tenemos en la actualidad los pueblos indígenas. Quise enumerarlos ahí para que lo pongan en discusión y tal vez se pueda abordar con mayor detenimiento. El reconocimiento y los derechos territoriales. Conocemos que hay leyes que respaldan los territorios, pero eso no, este, hay una problemática actualmente todavía que se sigue dando, que es el derecho de los territorios indígenas, que hay muchos conflictos y que el tema es muy complejo, pero que debe abordarse. Otro tema que traigo a discusión es la pobreza y desigualdad que hay en los territorios indígenas. Eh, Siempre las poblaciones indígenas son las más marginadas, entonces em, hay que abordarlas desde las políticas públicas, desde la educación y pues desde estos espacios que brinda la universidad, tratar de abordar esos temas. También tenemos calidad y el acceso a la educación. Grande del Terraba es una de
de direcciones regionales que tienen menor índice de índices educativos. Entonces, también nosotros como territorios indígenas debemos analizar esta situación, el por qué se da y abordarlo de forma integral. Eh, Aunado a esto está la educación superior, eh, que específicamente el territorio indígena de Cabagra eh, tiene muy poco acceso a la educación superior, en donde la Universidad Estatal a Distancia sí tiene sede en Buenos Aires, eh, pero debido a la modalidad, este, una vez que salen los estudiantes de secundaria, pues hay mucho caso de deserción por básicamente por la modalidad de estudio que tal vez no están muy acostumbrados a, a esta educación superior. Las universidades, la Universidad Nacional, la sede más cercana que tenemos es la sede en Pérez Celedón y otra sede en Coto, en Ciudad Neily. Eh, la Universidad de Costa Rica, la sede más cercana es a ver, es en Golfito y, y pues por lo tanto no hay como mucho acceso a que estos estudiantes que salen de la, perdón, que salen de la de, de secundaria puedan acceder a directamente integrarse a la educación superior. Eh, Otro tema que es importante es la preservación cultural. Eh, Como vimos en el censo, resulta ser que los indígenas bribris, perdón, los indígenas bribris, hay un 50% que no hablan el idioma y eso fue en el 2011. Entonces se espera eh, que 10 años después, pues quizás se ha aumentado esta situación. Entonces es una situación que preocupa mucho, principalmente la, la población más afectada son los jóvenes, la población, la niñez y la adolescencia. Entonces, también, expongo como otro tema revisar los programas de estudio de principalmente de las lenguas y culturas, hacer un proceso tal vez de evaluación de cómo se ha dado estas asignaturas, conociendo las limitaciones. Por ejemplo, lengua tiene tres lecciones a la semana y cultura solo 2 lecciones. Sin embargo, pienso que es importante eh, hacer una evaluación y revisar estos programas para abordarlos de la mejor manera. Otro de las cosas que pasan es que en las escuelas se dan lengua y cultura, pero una vez que llegan al colegio, no están estos programas, estas asignaturas, entonces la población pues se pierde un poco de esto. Eh, Pienso que se requiere abordar la educación intercultural de una forma, como se plantea según la UNESCO, ¿verdad? Y no de una forma meramente ficticia, donde se cumpla teóricamente y en la práctica, pues a veces es complicado. Entonces, creo que se debe abordar desde la educación superior, desde estos espacios y llevarlos a las instituciones, llevarlos a los docentes de lengua y cultura, llevarlos a los docentes de primer y segundo ciclo y en sí un proceso de concientización con toda la población eh, para, para abordar estos temas. Entonces, básicamente, eh, eso es un poco el contexto que les estoy hablando sobre el pueblo bribri de Cabagra. Eh, Me limito exponerle sobre Talamanca bribri o Quecoldi porque conozco menos del tema, entonces no sé, me reservo también el tiempo y estoy anuente a cualquier pregunta. Les dejo estos temas como para que, no sé, podamos abordar y llevarnos apuntes o notas que nos puedan funcionar, que al final lo que necesitamos en estos espacios es
generar, generar interrogantes y, y plantear posibles soluciones. Muchas gracias, Alex. Sí, exactamente, Alex. Cumpliendo con el tiempo. Muchas gracias. Yo creo que esta última diapositiva que Alex nos deja acá, ¿verdad? Bueno, prácticamente nos va a servir para seguir orientando la conversación. Entonces, bueno, yo tomé algunas notitas ahí, pero en todo caso vamos sumando con el aporte que nos ha dado Elizabeth desde el inicio. Y ahora nuestra tercera persona panelista sería la compañera Sadie. Sadie, si gusta, toma la palabra. Sí, vamos a probar la cámara. A ver, si me veo más joven. Bueno, como Queen Dere, ya como mencionaron, soy Sadie Rodríguez de territorio de Conteburica. Bueno, y un gusto estar aquí compartiendo y para uno que es Inove, que le gusta estar más cerca, ¿verdad? Me hubiera encantado que esta mesa redonda fuera más así, entre personas, ¿verdad? Virtual es un poco complicado el asunto. Pero bueno, saludo, yo pertenezco al territorio de Conteburica, soy descendiente de luchas de hace 30 años y siempre que tengo el espacio para hablar, traigo al presente todas esas luchas que se han hecho, las abuelas, los abuelos, las personas que ni siquiera están, nos acompañan desde ese mundo espiritual. Bueno, para ponerle en contexto, hace más como 34 años por ahí, los pueblos indígenas Nove Buglé no éramos reconocidos en Costa Rica. Incluso en aquel entonces, no recuerdo si era el presidente Calderón, en una entrevista dijo que en Costa Rica no habían indígenas, ¿verdad? Mientras mis compañeros y compañeras estaban en vigilia en San José peleando por una identidad. Sin embargo, 30 años después, cuando caminamos por San José, la gente pregunta si somos de Panamá. Bueno, nosotros como población indígena, como grupo indígena, vemos de un lado a otro, no existe esa frontera, no existe esa barrera, eso lo inventaron los zulis. En este año 2024 se ha hablado mucho sobre, en especial el CONARE, ha hablado sobre la importancia, de hecho declaró de interés los pueblos indígenas, algo histórico a nivel de Latinoamérica. Tengo entendido que esto no había sucedido. Sin embargo, hablando de reivindicación, que si nos ponemos a ahondar qué es reivindicación, es una demanda, es una exigencia, ¿verdad? El CONARE hace esto y felicidades, pero no nos consulta a nosotros. Empezando por ahí, perfecto. Pero desde ahí ya vamos atropellándonos, ¿verdad? Vamos igual que esta agenda que decimos, la agenda del gobierno es una agenda perfecta, pero esa agenda, si la analizamos desde los pueblos indígenas, es una agenda donde las personas mayores, donde los conocimientos ancestrales, donde la reivindicación de los saberes ancestrales, como es llamado este foro, no entra en discusión. Desde ahí, muchos compañeros y compañeras a lo largo de los 8 pueblos indígenas, de los 24 pueblos indígenas, hemos discutido sobre la agenda de los pueblos indígenas. ¿Qué es la agenda de los pueblos indígenas? La agenda de los pueblos indígenas es aquella donde el conocimiento, donde la espiritualidad de cada pueblo indígena tiene que ser respetado, donde el tema de tierra y territorio no es algo desvinculante, es algo que conecta para nosotros como pueblos indígenas. Si no tenemos tierra, no tenemos vida. Si no tenemos agua, no tenemos vida. Si no tenemos montaña, no tenemos vidas. En los últimos meses se ha escuchado hablar de programas de pago de servicio ambiental, pago por energía renovable, pero si discutimos en qué momento el gobierno, incluso algunas
organizaciones internacionales. ¿En qué momento se sentó con los 24, a dónde fueron los 24 pueblos indígenas a tener una concertación con nosotros, a ver de qué manera vamos a trabajar este tema tan importante? Hacer negocios con los recursos naturales no es como algo que se puede discutir, firmamos y ya. Es muy delicado. Entonces, cuando hablamos de reivindicación, cuando hablamos de nuestros derechos, nos vemos confrontados por una agenda del gobierno. Vivimos en un país de pura vida. Hace poco lo mencionaba, vivimos en un país de pura vida, pero un país de pura vida donde los derechos de los pueblos indígenas son pisoteados, donde los estudiantes en las universidades públicas tenemos limitaciones, donde no se nos respeta nuestra convivencia, nuestra forma de vida cuando salimos de nuestras comunidades. Como lo mencioné el compañero anterior, o sea, uno llega a la universidad y se ve atropellado todo nuestra forma de vivencia, ¿verdad? Incluso vamos a pedir ayuda psicológica porque resulta que uno estaba acostumbrado en su territorio a comer banano y toda esta cosa y la comida que nos da la tierra y todo, y estamos en la gran área metropolitana y hasta eso no afecta psicológicamente y vamos a pedir ayuda en psicología y resulta que la psicóloga nos dice que tenemos que meternos ahí en un link y ver allá cuándo nos atiende, ¿verdad? Entonces, ahora buena que digo yo que las universidades y el CONARE declaran de interés los pueblos indígenas, pero ojalá eso quede un puro discurso, sino que exista un compromiso de verdad para la pertenencia de estudiantes dentro de las universidades públicas. Felicito a la UNED. En algún momento he sido estudiante de la UNED y la UNED de verdad, siempre he dicho, va años luz de las otras universidades y no por menospreciar las otras universidades, pero se puede ver ese compromiso realmente con la población indígena. Y desde ahí aprovecho este espacio para poder reivindicar lo que en este momento tengo para compartir con ustedes. Y a propósito de la declaración del CONARE, muchas de las trabas que uno tiene, digamos, para entrar y seguir, para graduarse, el mismo sistema lo hace, ¿verdad? El mismo sistema es el que nos pone esa traba. Bienvenido, tenemos estudiantes indígenas, nos ponen en la primera plana, ¿verdad? Ahí cuando las universidades tienen que tener buena imagen, pero ya cuando estamos dentro somos pisoteados, no tenemos ni siquiera un espacio como estudiantes indígenas dentro de las universidades. Recuerdo cuando estaba en Turrialba, ahí más o menos se veía un espacio, pero cuando en la UCR del Atlántico, pero cuando se mueve a la Rodrigo Facio, ya uno ya se perdió. O sea, entonces, ¿cómo pretende, verdad, que uno pueda continuar y graduarse? Y entonces ahí uno se cuestiona, ¿realmente el Estado tiene ese compromiso? Y esto a nivel educativo. A nivel territorial, ya todavía el rollo es más grande, ¿verdad? Todavía existe dentro de los territorios indígenas esas limitaciones, ¿verdad? Que, como lo dice el compañero, o sea, para uno poder salir a estudiar es complicado, es complicadísimo. Y ahí viene como las mismas trabas, porque algo que tengo muy presente es que para uno poder cambiar cosas en este país a nivel de territorios indígenas, tener incidencia en esa política pública, necesitamos gente que se estudien, gente que se gradúen también, pero que mantenga esa cultura, ese idioma, todo lo que nos representa como pueblo indígena. Y
tenía más cosas que decir, pero bueno, muchísimas gracias. Ahí, cualquier cosa, estoy por aquí para cualquier pregunta. Sadie, me parece que todavía tenía tiempito. Muy buenos sus planteamientos, Sadie, de verdad que nos hace sacudirnos, ¿verdad? Reflexionar un poco. A veces como universidades pensamos que estamos tomando acciones en beneficio y, y no notamos, ¿verdad? Que en realidad vamos en contra al no consultar, ¿verdad? Y ponernos un poco en el lugar de ustedes. Em, Hay un aspecto muy importante que dijo Sadie ahorita con respecto al estudio, ¿verdad? Y es algo que también lo hemos observado en otros espacios, lo que es la formación universitaria, ¿verdad? Que lleguen otras carreras, ¿verdad? A los territorios, a los pueblos, pero bueno, hay oportunidad luego de empleo, ¿verdad? De lograr desarrollar ese estudio, esa formación, ¿verdad? Y continuar con el crecimiento como persona y demás. Entonces hay muchas, ¿verdad? Muchos aspectos ahí que se podrían discutir. Muchísimas gracias, Sadie. Les recordamos que el chat está abierto, si tienen consultas, si quieren hacer algún comentario lo pueden hacer perfectamente, ¿verdad? Luego estará el espacio de preguntas, pero ahí se van a ir tomando en cuenta. Le vamos a dar ahora la palabra a la compañera Amelia Figueroa Zúñiga. Amelia está lista. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Amelia. ¿Ya logran observar la presentación? Sí, si gusta la pone, perdón, a modo presentación Hasta en ahí. el cuadrito de abajo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Amelia Figueroa Zúñiga. Eh, Soy indígena cabeca del territorio indígena de Ujarrás. Soy del clan Jurabruac. Yo les voy a compartir propiamente del territorio indígena de Ujarrás, donde soy, pero actualmente trabajo en el territorio indígena de Alto Chirripó. El territorio indígena se ubica en la provincia de Punta Arenas, en el cantón de Buenos Aires, en la parte sur de Costa Rica. En ese territorio habitan la población cabeca y un porcentaje también de la población brivi. También hay población no indígena, ¿verdad? Casi la mitad es población no indígena. Eh, Ese territorio es administrado por la Nación de Desarrollo Indígena desde hace mucho tiempo. El Consejo Local de Educación Indígena es la encargada de velar por la educación indígena a partir del año 2013. Y según la estadística del Censo 2011, en ese informe se indica que son 1.321 habitantes y de los cuales 1.119 son indígenas. Al igual que el compañero Alex, uno de los problemas que hay en este territorio es el desempleo y a consecuencia del desempleo hay un índice alto de pobreza, ¿verdad? Que se puede también analizar, ¿verdad? Cuáles son las causas de esta pobreza, ¿verdad? En ese territorio. Y creo que también eh, es una problemática que no solamente es del territorio indígena de Ojarrás, sino también de los demás territorios de Costa Rica. Le voy a compartir algunos elementos culturales eh, que tenemos en el territorio. Igual como decía una de las compañeras expositora, Elizabeth, eh, que no somos, que no somos del pasado, ¿verdad? Nuestros conocimientos, nuestra vivencia, ¿verdad? Es algo diario, ¿verdad? Tal vez otros grupos, ¿verdad? De personas no indígenas, por ejemplo, lo ven como algo que fue en el pasado. Quizás hay cosas o elementos que, que fueron cambiando, ¿verdad? Y hay elementos que se siguen manteniendo, ¿verdad? En nuestro pueblo. Acá tenemos, por ejemplo, la Casa Cultural, ¿verdad? Eh, en Ujarrás, los ranchos
Los ranchos se construyen con zacates propios de la zona, ¿verdad? Los que han visitado la parte sur del país, ¿verdad? Existen las sabanas que son eh, espacios, ¿verdad? Lugares que se mantienen naturalmente, ¿verdad? No es que fue desforestado, ¿verdad? Sino que naturalmente existe, ¿verdad? El zacate y con varillas de madera se hacen las construcciones. En los últimos años se han construido ranchos culturales, por ejemplo, en el centro educativo, que es una forma también, como se viene diciendo acá, como una forma de representar nuestra identidad, ¿verdad? Una forma de reivindicar nuestros conocimientos. También recalcar que son pocos los hogares que cuentan con casas culturales, ¿verdad? Debido al costo, ¿verdad? Y también son pocas las personas que tienen este conocimiento. Pero gracias a diferentes actividades o gestiones que han realizado, por ejemplo, la acción de desarrollo, los centros educativos, hay jóvenes que han ido aprendiendo, ¿verdad? A tejer y a construir ranchos. Entonces, actualmente hay jóvenes, ¿verdad? Que colaboran, ¿verdad? En la construcción de ranchos culturales, ¿verdad? Como les indicaba, ¿verdad? Que no son en todos los hogares, ¿verdad? Que se cuentan con ranchos, ¿verdad? Por el costo de conseguir el material y también al no haber muchas personas, ¿verdad? Que construyen, entonces mano de obra sale muy caro. Algunos de los conocimientos, igual como en los demás territorios, se usa, ¿verdad? Se comparte todavía el uso de las plantas medicinales eh, propios de la cultura, ¿verdad? Este conocimiento se transmite de generación en generación y también este conocimiento se transmite, ¿verdad? Oralmente. Por eso es que cuando se buscan bibliografías, ¿verdad? De los territorios indígenas, ¿verdad? Hay muy poco información escrita, porque nuestro conocimiento se transmite mediante la vivencia, ¿verdad? La práctica. Eh, algunas familias, ¿verdad? Aún utilizan, ¿verdad? Los médicos indígenas, ¿verdad? Para atender, ¿verdad? Diferentes enfermedades, ¿verdad? Entonces, este es un procedimiento que se mantiene, ¿verdad? Y también en los centros educativos donde se cuenta con docentes o mayores, ¿verdad? De cultura o de lengua, ¿verdad? Que también se transmiten este conocimiento. Es muy importante también el cuidado del bosque, ¿verdad? Quizás el territorio indígena de Ujarrás, ¿verdad? Años atrás, ¿verdad? Al ser más de la mitad terrenos, ¿verdad? O fincas, principalmente fincas que se utilizan para la ganadería, ¿verdad? Los no indígenas, ¿verdad? Deforestaron el bosque, mediante programas, por ejemplo, de la Acción de Desarrollo, se ha reforestado, ¿verdad? Y gran parte del territorio, ¿verdad? Se mantiene el bosque eh, como protección y preservación, ¿verdad? Y ahora, ¿tienen alguna consulta? No, Eh, Amelia, continúe. no, Disculpe. no, gracias. Este, la parte alta, ¿verdad? La parte alta del territorio, ¿verdad? Se mantiene el bosque primario, ¿verdad? El bosque secundario y también hay espacios geográficos, ¿verdad? Que se da la reforestación. Como les indicaba, ¿verdad? Como por los diferentes programas comunitarios, ¿verdad? Si alguna persona, ¿verdad? Incurre en algún delito, ¿verdad? Se hace la denuncia respectiva. En ese territorio, ¿verdad? Hay muchas de las problemáticas, es, ¿verdad? El incendio forestal, ¿verdad? Que creo que hace como 2, 3 años, ¿verdad? Hubo un incendio, ¿verdad? Muy grande en ese territorio, este, que son los que afecta, ¿verdad? La parte boscosa. Igual, por ejemplo, la tala de árboles. Entonces, cuando hay una tala de árboles cerca de los ríos, ¿verdad? Entonces se hacen las denuncias. La protección de ríos, igual como decía la compañera anterior, ¿verdad? En todos los territorios indígenas, ¿verdad? Se protegen el río y las quebradas, ¿verdad? Por su gran importancia que se tiene, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Los principales ríos del territorio
nacen desde la cordillera de Talamanca, para preservar, ¿verdad? Este líquido tan preciado, ¿verdad? Se evita la tala de árboles, se evita la contaminación de los ríos y y gracias a esas acciones, ¿verdad? Se mantienen los ríos, por ejemplo, como el de la imagen, ¿verdad? Son ríos limpios, eh, que son utilizados por las familias, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para la pesca, ¿verdad? Algunos para destinos turísticos o solamente para compartir, ¿verdad? En familia, ¿verdad? En los ríos. Entonces, las nacientes de estos ríos, ¿verdad? Vienen de la alta montaña y recorre todo el territorio de Ujarrás, ¿verdad? Este, cuando este río, ¿verdad? Limita con propiedades no indígenas, ¿verdad? Donde se usan para la ganadería, ¿verdad? O ya llegando a la parte de no indígena, como es en Buenos Aires de Punta Arenas, ¿verdad? Este río ya se ve que va contaminado, ¿verdad? Entonces, pero igual en el territorio, ¿verdad? Hay lucha, ¿verdad? Para la protección de los ríos. En la parte de la agricultura, ¿verdad? Sea el cultivo de maíz, frijoles y otros productos. Eh, y principalmente la agricultura, ¿verdad? De este territorio es de subsistencia, ¿verdad? Al igual que en otros territorios, ¿verdad? Este, se cultiva, ¿verdad? Para compartir entre las familias, para vender también o intercambiar entre las familias, ¿verdad? Entonces, algunas familias usan la técnica de la junta, que es una familia que va a ayudar, ¿verdad? A sembrar el maíz, ¿verdad? En los siguientes días, ¿verdad? Van, ¿verdad? Y ayudan a las otras personas, ¿verdad? A sembrar el maíz o el frijol. Y también, ¿verdad? Hay problemáticas, hay plagas, ¿verdad? Que afectan los cultivos. Últimamente, hace que 2, 3 años, por el cuidado, ¿verdad? Del bosque, ¿verdad? Hay muchos animales que llegan, ¿verdad? Y afectan los cultivos que hay en las comunidades. Eh, Esta agricultura, ¿verdad? Será una agricultura sostenible, ¿verdad? Respetuosa del medio ambiente, eh, porque no se talan árboles, ¿verdad? O grandes cantidades de tierra, o que se contaminen, ¿verdad? Con agroquímicos, ¿verdad? Si no son productos orgánicos, ¿verdad? Si se siembran este año, en el 2024, se sembró en un lote, ¿verdad? El próximo año ese lote no va a ser utilizado, ¿verdad? Sino que se deja reforestar. De 1, 2 o 3 años se vuelve a utilizar este terreno. Entonces, por eso es que la agricultura es de subsistencia, ¿verdad? Y muy respetuoso del medio ambiente. En cuanto a los programas, ¿verdad? Que ayudan a fortalecer la identidad, fortalecer también la parte oral, la parte de la lengua cabeca. El Ministerio de Educación Pública eh, nombran docentes cabécares, que son docentes hablantes, atiende más de un centro educativo, transmite muy importante, ¿verdad? Lo que es la parte del conocimiento cultural cabeca. En este territorio de Ujarrás se cuentan con estos centros educativos, ¿verdad? Que está la Escuela Guanacaste, Escuela San Vicente, Escuela Ujarrás, Escuela del Carmen, de Cómata, Santa María y Duascred. Y uno de los primeros centros educativos que inició, ¿verdad? En ese territorio es la Escuela de Ujarrás. Nada más para agregar, ¿verdad? Eh, estos docentes junto con la Asociación de Desarrollo y el CLEI, ¿verdad? Igual como en el territorio de Cabagra, se realizan actividades culturales, ¿verdad? Que también se denomina festival cultural, que se realiza una vez al año. Entonces, en esta actividad, ¿verdad? Se desarrollan actividades que se desarrollan en la comunidad, prácticamente la parte cultural,
y se invitan, ¿verdad? De otras comunidades y territorios a compartir. En cuanto a la parte del idioma, ¿verdad? En territorio Ujarrás, se ha perdido gran parte, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Lo que es la transmisión de la lengua, ¿verdad? Por diferentes motivos, ¿verdad? Ya que limita cerca del- de la comunidad de Buenos Aires, que es un pueblo no indígena, este, que al ser poblaciones anteriores, al ser discriminado, ¿verdad? Como que tomaron la decisión, ¿verdad? De no seguir con el idioma. También porque hubo docentes, ¿verdad? No indígenas o indígenas que prohibían, ¿verdad? La transmisión del idioma, porque fueron docentes tadécares, ¿verdad? Indígenas, que por diferentes razones ellos no hablaban el idioma. Y esos mismos docentes llegaron a las comunidades, ¿verdad? Y limitaban o incluso hasta prohibían, ¿verdad? La transmisión del idioma cabeca. Actualmente, ¿verdad? Por las políticas educativas, se ha vuelto a retomar eh, lo que es la enseñanza, la transmisión del idioma cabeca, ¿verdad? Mediante diferentes actividades institucionales, proyectos o programas fuera de la institución para, para volver, ¿verdad? A fortalecer la parte del idioma, ¿verdad? Pero sí hay muchos estudiantes o niños, pequeños niños indígenas que ya no hablan el idioma, ¿verdad? Pero las personas mayores, ¿verdad? Eh, las personas mayores sí hablan el idioma cabeca, ¿verdad? Y el idioma bribri, los que hablan el bribri. Eh, entonces, eh, esta parte, lo que es la parte del rescate, ¿verdad? De la parte de la cultura y la parte del idioma, ¿verdad? Este, esos espacios que nos brindan, ¿verdad? Para dar a conocer la realidad de nuestros pueblos, de donde somos, nos permite analizar qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? Con la educación indígena, con la transmisión, ¿verdad? De lo que es la parte cultural, ¿verdad? Y no llegar y no llegar a perder nuestra identidad, ¿verdad? Como ha pasado, ¿verdad? Como ha ocurrido con otros territorios indígenas. Entonces, estos espacios que nos brinda la universidad, ¿verdad? Y también como docentes, ¿verdad? O nosotros que trabajamos en el territorio indígena, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos utilizar, ¿verdad? Para que no se vaya a perder lo que teníamos, ¿verdad? Y cómo podemos volver como dice como llama esta mesa redonda, qué podemos hacer para reivindicar, ¿verdad? Este, para, para volver, ¿verdad? A fortalecer la parte cultural, lo que nos identifica como indígenas cabécares, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Reclamar, ¿verdad? Nuestros derechos también. Este, Hay muchos jóvenes, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Que están comprometidos por la parte cultural, por la parte indígena, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿verdad? La parte de empoderamiento de los jóvenes, también en este territorio, ¿verdad? Han habido también luchas, ¿verdad? Este, en cuanto a la preservación, ¿verdad? Del idioma, ¿verdad? En cuanto al cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? Pensar qué podemos hacer por nuestro pueblo indígena. Eso Muchas sería, y acá gracias, estoy Amelia. para atender cualquier consulta. Muchas gracias, Amelia. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente participación. Ya luego, ¿verdad? Tendremos el espacio de preguntas y también aportar otras ideas, entonces, para ir avanzando con la agenda. Le cedemos la palabra a don Enoch. Amelia creo que todavía sigue compartiendo.
Adelante, don Enoc. Gracias. Cocuindere. Bueno, buenas tardes a todos. Un cordial saludo a todas las personas que también están accesando o nos están viendo por otras plataformas. E igualmente darles un cordial saludo y a la vez pues también reiterar mi agradecimiento para aprovechar pues conversar un poquito en este espacio. Voy a permitirme compartir, a ver si puedo. A ver si puedo. Ahí estoy presentando supuestamente. Sí, señor. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio. Entonces vamos a retomar pequeña presentación que he preparado, digamos, como para tal vez abordar un poquito algunos temas. Bueno, como ya de antemano se ha indicado, mi nombre es Enoc Salinas González. Soy orgullosamente del pueblo indígena Ngave, del territorio de Alto Laguna de Osa. Y pues aparte de mi camino, pues he podido recorrer varios escenarios importantes y conocer pues un poco también cómo se modela el sistema. Pues mucho de lo que podemos hablar de los naves, creo que la compañera anterior de Alto Conte ya exploraba varios aspectos. Pues uno, particularmente nosotros los naves, somos reconocidos mucho por la colorido de nuestra vestimenta, la lucha de nuestros mayores, y yo creo que pues ha sido así, un punto, digamos, que en el hito histórico, pues ha sido de esa manera. En el caso nuestro, nada más con contexto, saber de que el caso del pueblo Ngave es un solo pueblo, sin embargo, pues también con, con la creación de la frontera entre Panamá y Costa Rica, pues quedaron unos alados costarricenses y pues la mata principal o la raíz principal está en la comarca Nuevo de Buglé. Sin embargo, pues todos tenemos familias allá, ya está bien en nuestra descendencia, entonces siempre hay un gran respeto y convivio, ¿verdad? Entre nosotros, entre los nuaves costarricenses y los que están en Panamá, que al final pues somos la misma cultura. Nada más como ir recabando, ¿verdad? Que entender pues que el 9 de agosto o el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues es porque hay en todo el mundo y para efecto de nuestra legislación nacional es importante tener en cuenta la ley 10449, que es la que se promulga se promulgó en mayo, donde establece el 9 de agosto, si bien es cierto, ya las Naciones Unidas lo planteaba desde hace muchos años a nivel internacional, nuestra legislación lo adopta mediante esta ley y la convierte en la celebración nacional del 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces es importante resaltar ese tema, digamos, cómo en la legislación nacional actualmente pues está dando giros en este campo. Bueno, en mi intervención tal vez no voy a puntualizar tan específicamente, porque yo creo que ya los demás compañeros que me antecedieron ya han abordado varios aspectos que son propios de sus territorios, pero a la misma vez son muy comunes a casi a la realidad de los 24 territorios. Yo voy a puntualizar tal vez aspectos un poco más en el tiempo, un poco más en el conocimiento, en un marco más conceptual y teórico. Entonces, si bien es cierto, este espacio es de la reivindicación de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, pues no sé hasta qué punto reivindicación, ¿verdad? Que es un buen punto a reflexionar y tal vez, no sé, por ahí parte de lo que yo voy a estar
transmitiendo, en sí es reivindicar o es una práctica más bien lo que nosotros necesitamos. Cuando hablamos de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, siempre hay una separación entre el conocimiento occidental y el conocimiento indígena. Por otro lado, tenemos a los pueblos indígenas que defendemos nuestro conocimiento ancestral. Por otro lado, está un conocimiento occidental permeado en todo el sistema de la estructura que permea o dice, este es un conocimiento. Entonces ahí es donde se da muchas veces el gran dilema entre los conocimientos indígenas y los conocimientos occidentales. Sin embargo, el pensamiento indígena, ¿qué es? El pensamiento indígena de nuestros pueblos originarios es la esencia, es un sentipensar que se canaliza a través del ente espiritual físico, plasmado en las prácticas cotidianas y ancestrales del colectivo indígena en una comunidad de territorio. Es decir, que el conocimiento o nuestro pensamiento reside en la práctica, reside en cómo yo estoy actuando en cada momento o en cada segundo de donde esté, indistintamente esté dentro de un territorio o esté fuera de un territorio. Indistintamente puedo estar en China, pero ese pensamiento indígena tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, reside mucho en esa práctica. Ahora, en este sentido, también es importante el colectivo de la comunidad indígena, que todo lo que sucede alrededor de un territorio, de una comunidad, tiene una explicación. No necesariamente, y por lo general, cuando se va a un territorio, las respuestas o las definiciones o el qué viene de un conocimiento ancestral. No partimos de un conocimiento de las disciplinas del saber del conocimiento occidental. Entonces, cuando vemos una casa ancestral de los diferentes pueblos indígenas, es la forma de construcción del conocimiento indígena. Ahí se plasma la primera letra, ahí se plasma la primera arquitectura, ahí se plasma el primer cuaderno, la primera biblioteca, la primera computadora del conocimiento indígena. Ahí se plasma y empieza a generarse todo un conocimiento a partir desde ahí. Ahora bien, sí es importante comprender que cuando hablamos de los conocimientos ancestrales y conocimiento o pensamiento indígena, va a estar basado en pilares fundamentales desde una parte espiritual y desde una parte física. Y lo hace o lo valida el pueblo o la colectividad en sí. La colectividad cuando hace una celebración cultural, el pueblo cuando todos hacen una dieta, el pueblo cuando hay que hacer trabajos de campo, el pueblo cuando hay que hacer actividades agrícolas, ¿verdad? Entonces ahí se convive todo ese proceso. Ahora es importante entender un poco más allá qué aspectos están relacionados al conocimiento de los pueblos originarios. Como ya les decía anteriormente, la parte física o ese ser vivo físico, porque para el conocimiento indígena todo es vivo, no existe nada que sea muerto. Ahora, entre ese ser vivo físico reside en la práctica identitaria. Entre esa práctica identitaria podemos entender que está el territorio, las tierras, los recursos naturales, el desarrollo comunitario, las actividades que hoy día ancestralmente no eran económicas. Hoy día se ha copiado el modelo occidental y le hacemos un componente económico, porque en aquel tiempo tal vez era trueque o tal vez eran otras formas en que residían estas actividades. Las actividades comunales, las tradiciones, las ceremonias sagradas, el idioma indígena, las diferentes reglas que hay, la diferente forma de organizaciones mediante redes o estructuras comunitarias ancestrales. Entonces, la práctica identitaria reside en eso. Y esto va a ser muy importante, la práctica identitaria cuando hoy día, contemporáneamente, hoy día en la actualidad, hablamos del saber ancestral. Entonces, hay otro aspecto importante en esta parte física, es
la pertenencia. Si hoy día como indígena no me siento indígena porque estoy rodeado de no indígenas, porque tal vez tengo un nivel académico superior, hay muchos estereotipos que dentro de la mentalidad de la socioculturalmente el indígena hoy día que está emergiendo y profesionalizándose, lucha contra esta pertenencia. Entonces es importante nuestros hijos, en las nuevas generaciones, señalar muy bien esa pertenencia, a qué sentido de pertenencia estamos llevándolo, porque ahí es donde está, y ya lo han señalado los compañeros anteriormente, la lengua, el idioma, la cultura, la forma de ver, de analizar, de construir, de modelar, sí, ahí reside mucho. El otro aspecto importante para entender lo físico es los orígenes, nuestra tierra, nuestras aguas, nuestra cultura, nuestras tradiciones, todo reside o está originado en este inicio del mundo. Cuando Dios creó, en caso de nuestra cultura, no, empezó a construir el mundo. Y así en otras culturas que tienen sus diferentes nombres para el Ser Supremo. Entonces, es importante tener eso en cuenta para cuando estamos entendiendo un ser vivo físico. Ahora, por otro lado, están las personas de la comunidad, hoy que poseen todo el conocimiento del sistema ancestral. Mucho aquí se está proyectado en los sabios mayores, digamos, estudiantes que estudian estos conocimientos ancestrales. Ahí reside ese conocimiento como tal. Entonces, la persona y las comunidades, esas personas o ese grupo de personas que acuden a estas personas que curan con medicina ancestral, que tal vez hacen construcciones de casa ancestral, que hacen algún platillo o comidas, digamos, de nuestros ancestros. Entonces, todo el cúmulo de conocimiento que está ahí es importante, lo valida la comunidad. Por otro lado, entender también está el sistema occidental, y aquí en este aspecto es muy importante destacar lo siguiente, que aquí no, la parte indígena no nos podemos desprender del sistema occidental, porque el sistema occidental está rodeado, ¿sí? Nos rodea el territorio. Somos un territorio y nos rodea el sistema occidental e ingresa al territorio tanto materialmente, psicológicamente, por medio de muchos mecanismos, está entrando y permeando el sistema occidental. Y como ya antecedían los compañeros, el sistema educativo este es uno de los mecanismos por donde entra hacia los territorios. Y ahí crea un desafío importantísimo. Por ejemplo, ya señalaban algunos, no voy a reiterar en ese campo, pero sí entran muchos temas didácticos, metodología, mediación, lo que se cree como conocimiento, así sucesivamente. Siempre traigo la relación, yo recuerdo cuando siempre en la escuela le enseñan a uno que las piedras son inertes, y nuestros sabios mayores siempre nos decían que son vivos, si eso no es muerto. Entonces, toda la diferencia que hay en esa construcción de conocimiento, cómo los modelos de conocimiento empiezan a separarse en ciertos momentos y muchas veces totalmente. Otro aspecto que tiene el sistema occidental son los pensamientos indigenistas. El pensamiento indigenista es toda aquella acción que el Estado hace o persona en particular hace pensando por el indígena. Ve que el indígena necesita algo y dice, yo creo que necesita, y hace sin consultar, sin hablar con los mayores, sin hablar con las personas indicadas, y toma una decisión y hace una acción. Esos son pensamientos indigenistas, que sabemos que este pensamiento indigenista nace en México por allá en 1940, pierde vigencia en 1960 en México, pero siguió recorriendo esa práctica y se ha quedado permeado en el sistema centroamericano y latinoamericano. Entonces es importante tener esos detalles a la hora de ver el sistema occidental. Por último, está el ser vivo espiritual, que eso es fundamental para el conocimiento de los pueblos originarios. Algo importante ahí es ese estar bien, muchas veces. Ese estar bien, ese respeto con la cultura, respeto con la identidad, respeto entre los conocimientos,
respeto con las personas que están dentro del territorio y las que están fuera del territorio, respeto entre el hombre y la mujer, respeto entre las edades. Nuestros mayores nos enseñaban el respeto que había entre los mayores por edades, mujeres, es decir, un cúmulo de conocimiento que hay que estar ahí. Entonces, el hecho de estar bien implica ese respeto. El respeto es una palabra muy amplia y cobra mucha fuerza cuando lo llevamos a un plano espiritual, porque hay aspectos cotidianos y en la práctica que podemos decir que estamos bien, pero a nivel espiritual también repercute ese proceso. Entonces, aquí hay que tener cuidado cuando llegamos a ese plano espiritual, muchas veces por la forma en cómo pensamos de alguien o de algo, escuchamos algo, sabemos que a la montaña hay que llegar y hacer esto, y si llegamos no hacemos eso, entonces ya empiezan los seres espirituales a vernos de otra manera. Entonces, ahí hay un respeto muy amplio, igual a los mayores, igual a nuestra cultura, igual a nuestra identidad. Por ejemplo, cuando se habla de cómo, por ejemplo, los niños, los hijos, los bebés, cómo a las mujeres embarazadas, el cuidado, todo eso que hay que ir haciendo para que esa persona, tanto físico y espiritualmente, esté bien preparado cuando esté a una edad adulta o mayor. Entonces hay procedimientos para eso. La identidad del ser va muy relacionada a esta parte espiritual porque es congruente con la práctica identitaria. Ninguna de las dos está desprendida. Las dos tienen que tener una relación casi igual. Por eso que lo que hacemos con la agricultura, con la tierra, con los recursos, con las actividades que se hacen, por eso que hay actividades en los territorios indígenas que hay de mucho cuidado, como la actividad del turismo, y así, ¿verdad? Hay muchas que podríamos citar, pero por efecto de tiempo no voy a detallar tanto en esos niveles, pero sí es importante entender que el conocimiento de los pueblos indígenas tiene varios aspectos, y que cada uno tiene ciertos niveles y que hay que comprenderlos en esa línea. Por otro lado, tenemos esa concepción del conocimiento indígena. Entonces tenemos que, aparte de lo que ya habíamos dicho anteriormente, cuando decimos un saber ancestral, estamos hablando que los pueblos indígenas podemos entenderlo algo, algo como en esta pirámide, ¿verdad? Porque está el conocimiento que nos da el sistema o nuestras experiencias como individuo, ya sea un conocimiento en las escuelas, las universidades, la teoría a la hora de leer un libro, de leer de esos escritores, los epistemes, las personas que escriben, construyen ese conocimiento, ahí se genera un conocimiento. Sin embargo, ese conocimiento para la parte indígena es una parte, pero cuando se habla con mayores y cuando ya vamos a un proceso de qué es un indígena o de qué es el conocimiento indígena, ya estamos a un nivel más superior, más amplio, que ese es el conocimiento espiritual sagrado. Ahí no todo, aunque seamos indígenas, no todos accesamos a ese conocimiento, ya sea porque hemos dejado de practicar, ya sea porque no hemos estudiado esos cargos ancestrales, ya sea porque no hemos llevado una dieta que hay rigurosa para poder llegar a ese nivel. Entonces hay niveles, ahí cuando entramos con el conocimiento indígena. Eso por ahí para hacer la separación que muchas veces, y ahí está lo complicado a veces entre el conocimiento indígena, plasmarlo en el conocimiento occidental. Son dos cosas muy diferentes, muy complejos de escribir en un libro, en un documento, y por lo general aquí es donde está el resguardo también del conocimiento indígena, porque no todo el conocimiento indígena está validado por nuestros pueblos para decir escriba eso o haga eso en un libro. Hay que tener cuidado porque siempre se sabe que los mayores hablan de ese resguardo que hay que tener porque se remarca lo que veíamos en las láminas anteriores de que el conocimiento es vivo, el conocimiento no es muerto.
El conocimiento en la parte indígena es un conocimiento vivo y no reside en un alfabeto como tal. Algo importante, ya a ir por aquí cerrando también, es importante comprender los modelos de estos saberes como tal. Hay una brecha y que cada vez se va haciendo más amplia entre estas dos partes. Hay una relación de fuerza entre estos conocimientos, entre estos saberes que afecta al desarrollo y a la intelectualidad de los pueblos indígenas. Es importante por acá que traiga a colación, por ejemplo, este monumento es el único en Latinoamérica donde se plasma un indígena venciendo a un español. Siempre en todos tenemos lo contrario, ¿verdad? Entonces, la práctica del saber de los pueblos indígenas reside ahí. Nosotros practicamos, es decir, si no practicamos, perdemos esos saberes, nuestra identidad, todo se va perdiendo. Al final, como dicen los mayores, vamos a quedar teniendo nuestro físico, nuestra característica por fuera, pero mentalmente, lo que no, esa esencia se va a diluir, se va a perder. Entonces, reside en la práctica. Si no lo practicamos, eso se va a perder en esta generación o en la segunda o en la tercera generación si no se practica. Ahora bien, el conocimiento formal e informal que reside en ese modelo occidental como tal es muy amplio y es aquí donde la parte indígena tiene que entender que si este modelo occidental cada vez se va haciendo más grande, nos va a absorbe a una forma de entender el conocimiento indígena. Y aquí hay dos cosas importantes. Cada vez que está avanzando los tiempos, se está haciendo un conocimiento indígena academizado. Con ese conocimiento indígena academizado hay que tener mucho cuidado porque ese nubla a los conocimientos de los sabios mayores. Entonces, en ese aspecto también es una brecha que hay que ir analizando. Y eso sí, yo hago un llamado a todos los a todo el intelectual indígena que vaya haciendo esa separación, porque no todo lo que está llegando a los territorios, no todo lo que se está construyendo en el territorio digamos, es bueno. Sí, hay que saberlo tratar, manipular y abordar para que los procesos sean más coherentes y más integral y tengan ese sentido más intercultural y que puedan sobrevivir el conocimiento pues, indígena como tal y que lógicamente pues nosotros no estamos exentos de un mundo nacional y de un mundo universal. Por lo tanto, pues también es necesario conocer a ambos mundos, pero sí la práctica indígena es fundamental para la sobrevivencia de estos saberes ancestrales de los pueblos indígenas, aquí incluyendo en la generalidad. Por otro lado, esos retos de la practicidad, que yo sí abogo es hacia la practicidad. Si no lo practicamos, de nada sirve que se haga leyes sobre la lengua indígena si no lo practicamos. Entonces, aquí la práctica es fundamental para ese proceso. Y creo que así los 8 pueblos indígenas que han sobrevivido hasta hoy día han sobrevivido con sus características culturales por la practicidad. Porque recordemos que las leyes indígenas en Costa Rica y en el mundo son muy recientes. No tienen ni 30, 40 años de existir. Entonces, ¿quién tuteló antes de eso? Nadie, solo la práctica. Y así ha sido hasta en la actualidad. Si bien es cierto, hoy día ya la práctica se mezcla con otras prácticas del sistema o cómo opera el sistema occidental. Ya los compañeros han mencionado varios de estos temas, solo los voy a mencionar. Algo que hoy día es un reto es el tema de la consulta. La consulta de los pueblos indígenas es fundamental, la consulta de los conocimientos indígenas, eso se suele muchas veces ignorar. Algo importante es la educación propia. En Costa Rica no tenemos una educación propia todavía.
Tenemos una educación indígena permeada por el Estado y eso todavía hay que configurarlo todavía bien para poder dar ese salto hacia una educación propia. Si no tenemos esa educación indígena bien cimentada, va a costar mucho para que los pueblos indígenas podamos accesar a ese segundo nivel que es la educación, o sí, la educación más propia, que es la real. Eh, Cuando hablamos de, ya lo mencionaban por acá los compañeros, una agenda gubernamental con una agenda nacional política indígena. Eso está haciendo daño, lógicamente, a las políticas indígenas, porque como indígenas tenemos que hacer agenda nacional de política indígena a 20 años, que los cambios de periodo de gobierno no afecten a esa política indígena. El problema es que hoy día estamos inmersos o nos arrastra las agendas gubernamentales de que cada periodo de gobierno tiene su agenda y nosotros como pueblos indígenas nos ajustamos a esa agenda. Eso nos está haciendo daño. Nosotros tenemos que tener como indígenas una agenda nacional política indígena que trascienda en el tiempo. Entonces, ese aspecto es fundamental para poder tener una mejor claridad. Otro aspecto fundamental, las metodologías ancestrales. Estos temas hay que trabajarlos para poderlos traer a un sistema más, digamos, que se puedan utilizar en todo lo que hace un territorio indígena como tal, permeado en muchas instituciones que entran o el sistema que entra a los territorios indígenas. Y aquí no solo hablamos del Ministerio de Educación Pública, hablamos de todo. Por ejemplo, a veces cuando veo un territorio indígena que entra FONAFIFO, que entra el SINAC, que entra varias instituciones o entes gubernamentales internacionales y nosotros tenemos nuestras propias metodologías, pero ¿cómo nos cuesta decirle a estas entes, miren, no, aquí hay un proceso y esto se hace de esta manera? El problema es que estas metodologías ancestrales están dentro de la oralidad y esta metodología ancestral hay que llevarla a un nivel más práctico en cómo se resuelven o se hacen los procesos y sostenerlos y así como se hizo con la lucha de la cedulación, pues así mantener esa misma energía para que estos procesos se mantengan dentro de los territorios indígenas. Todo esto nos va a permitir poder darle más perpetuidad y más practicidad al saber ancestral. La dependencia del sistema occidental es otro aspecto que nos está haciendo daño, retos por comprender y ver cómo tratarlo, porque de alguna manera u otra el territorio o los saberes se van alejando porque el individuo indígena como tal se va haciendo dependiente de ese sistema occidental, nos arrastra. Y esos son aspectos fundamentales que hay que dialogarlo a lo interno de nuestro territorio para ver cómo contrarrestar esos procesos. A nivel de Don Enoc, educación como tal, ¿sí? disculpe, está muy interesante su aportación, nada más para pedirle, ¿verdad? Que la corte un poquito más para continuar con el espacio de preguntas, ¿verdad? Disculpe, más bien, Claro. qué pena. No. Ya sabes, creo que es la última, sí, la última es, sí. Entonces, igual la pedagogía ancestral es parte fundamental en ese análisis, igual las celebraciones, esos retos son necesarios tenerlos en cuenta, porque hay muchas celebraciones que en los territorios indígenas se hacen en algunas familias, pero ya no se hace a nivel de territorio. Hay algunos territorios que se están reivindicando, practicando estas celebraciones, igual las vestimentas, igual la gastronomía, y algo medular en todo este proceso es la intelectualidad indígena. Tenemos hoy día muchos licenciados, doctores, pero la intelectualidad indígena se está quedando. ¿Sí? No tenemos una intelectualidad indígena en Costa Rica y eso es algo que hay que trabajar desde los territorios para darle sobrevivencia a todo el pensamiento o la identidad de los pueblos indígenas que puedan luchar entre sistemas tanto occidental y dentro del propio ser del pensamiento indígena como tal. Y pues muchas gracias. Ya por aquí termino. Muchísimas gracias, don Enoc. Muchísimas gracias. Gracias. Le voy a dar la palabra a Leopoldo para que continúe con el espacio de preguntas y entonces se realicen más intercambios, ¿verdad?
Muy bien, muy buenas tardes, tengan todos. En primera instancia, deseamos reiterar el agradecimiento a Elizabeth, Alex, Sadie, Amelia, Enoch, que nos acompañan como expositores esta tarde, y sobre todo a las demás personas que nos han acompañado también durante la tarde en esta mesa redonda virtual sobre reivindicación de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. Bueno, sin duda hemos recibido información muy valiosa esta tarde y nos queda claro que a nivel estatal e interinstitucional tenemos algunas tareas pendientes, deudas pendientes en cuanto a la protección de los derechos de los pueblos originarios y también algunas tareas pendientes en cuanto a acciones tendientes a lo que es la revitalización de la memoria histórica de los pueblos indígenas. Retomando la situación del chat, la invitación inicial fue que las personas hicieran sus anotaciones o plantearan sus consultas a través del chat. Y tenemos la primera consulta, que nos hace Stephanie es, ¿qué significa what? Tal vez si alguno de los participantes desea abordar de una vez esa consulta, yo creo que fue durante la participación de Elizabeth que surgió la consulta. Tal vez Elizabeth. Sí, bueno, creo que el WAC lo mencionó el compañero Bribri, pero Ok. es referente a la pertenencia a un clan. Entonces, por ejemplo, yo soy Tiruruac, entonces pertenezco al clan Cacao en este caso. Entonces, cada clan va a decir, soy Cabeguac, Tiruruac, Corcuac, ¿ves? Entonces todos los clanes van a terminar en eso porque pertenecemos a ese clan. Entonces por eso eso significa la palabrita Huac. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. También en el mismo chat habíamos notado que alguien respondió y nos indicaba que significa dueño de también. Muy bien, también tenemos un comentario de parte de don Gerardo Muñoz desde Chile, de la Universidad Austral, donde nos dice, apreciados colegas, felicitaciones por esta importante instancia de conversación. Saludos desde Chile. Y también durante la participación de Elizabeth Herrera, o más bien Elizabeth Herrera, hace un planteamiento que nos dice desde la perspectiva indígena a qué le llaman pobreza. Creo que Elizabeth hizo el planteamiento durante la participación de Amelia Figueroa Zúñiga. Tal vez Amelia nos ayuda con esta consulta. No sé si Amelia nos escucha o si no tenemos a Amelia por acá ya, pero si no Sí, fuera Amelia, ya, ¿me ok. escuchan? Listo, Amelia. Amelia, muchas gracias. Repito la pregunta. Desde la perspectiva indígena, ¿a qué le llaman pobreza? Bueno, de mi exposición y también del compañero Alex también, disculpe que están ladrando los perros. Este, porque ha habido, digamos, últimamente, el índice de pobreza en los territorios indígenas, que le decía yo, mencionaba, es consecuencia de la dependencia de las ayudas sociales que reciben los pueblos indígenas, entonces, ya no cultivan, ¿verdad? Algunos, eh, ya no se dedican a ningún tipo de actividad, eh, ya sea económica, ya sea propiamente de la cultura, ¿verdad? Y em, eso genera, ¿verdad? Que las poblaciones, ¿verdad? No cuenten, ¿verdad? Con los recursos, básicos, este, y, ¿verdad? Otros por diferentes razones sociales, ¿verdad? Como el que sabemos, ¿verdad? Como las chichadas, ¿verdad?
Eso hace que las personas estén dependiendo, ¿verdad? De las ayudas sociales, ¿verdad? Del gobierno. Entonces, no sé si me entendió mi respuesta, ¿verdad? Y otros también, ¿verdad? Que no estudian, ¿verdad? Y tampoco trabajan. Muy bien, muchas gracias, Amelia. También nos deja un comentario el señor Javier Barrantes, que nos indica que es una persona jubilada, amante del ciclismo recreativo, y nos indica, don Javier, que tiene un proyecto personal para conocer los territorios indígenas de la región Brunca, y en el chat nos deja su número de teléfono por si alguna persona de acá desea comunicarse con él. Creo que estas son las únicas participaciones que tenemos vía chat, pero si alguien desea en este momento abrir su micrófono y hacer una consulta en forma directa, pues también podemos dar un espacio para que lo hagan. Y para ello pueden levantar sus manitas si así lo desearan hacer. Muy bien, dicho esto, me parece que no hay más consultas y procederíamos a darle el espacio a la compañera Mónica Gutiérrez. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. En este caso me corresponde realizar el cierre de la actividad. Tal como lo mencionó Sadie, para hablar de reivindicación es necesario traer al presente todas las luchas que han antecedido las presentes y que sabemos continuarán, pues las desigualdades todavía persisten en la actualidad. Este tipo de espacios dan la posibilidad a las personas indígenas de alzar sus voces, de hablar y expresar el sentir de los pueblos originarios, tal como nos lo comentaba Elizabeth. Además, como lo mencionó Enoch, la legislación actual está abriendo espacios para el reconocimiento de la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas. Ejemplo de ello es la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el país. Para este cierre quisiera compartir con ustedes un extracto del planteamiento del maestro Abadio Green, quien dice: el paradigma de investigación indígena se alía con una sensibilidad contraria a la homogenización cultural y psíquica que ha pretendido implementar el imperialismo moderno y que aún lleva a cabo la agenda globalista. No se debe descuidar el hecho, sin embargo, en esta defensa de la singularidad y la diversidad cultural, que todos los humanos y aún todos los seres vivos estamos íntimamente vinculados y podemos aprender unos de otros, que compartimos un origen y también un destino sobre la madre tierra. Tal como lo mencionó el maestro Green, como humanidad compartimos un destino común en el que la reivindicación de los saberes de los pueblos indígenas no solo es importante, sino también es una necesidad. El diálogo de saberes, desde una postura de equidad epistémica en la que los saberes indígenas, abro comillas, y los científicos, así como otros saberes, puedan aportar en la construcción de este destino para las futuras generaciones, pero también de un presente que en este se pueda aprender del presente de los pueblos indígenas, pues como lo mencionaron Amelia y Elizabeth, las culturas indígenas se mantienen vivas y tienen mucho que enseñar al mundo. Por esto, los territorios indígenas resisten en la actualidad por preservar sus vastos conocimientos, sus lenguas, sus identidades, por medio del desarrollo de actividades propias de su cultura para fortalecer los saberes ancestrales, tal como nos los compartían Amelia, Alex y Elizabeth, y que tal como nos lo señalaba Enoch, el conocimiento indígena reside en la práctica. Para las personas indígenas, no indígenas, perdón, sé que este espacio ha sido de mucho aprendizaje, por lo compartido por las personas panelistas, a quienes agradecemos por compartir sus experiencias y esperamos que en futuros espacios podamos entablar un diálogo de saberes, en el que el respeto y el reconocimiento sean pilares, para que tal como nos lo compartía Sadie, sea posible la construcción de una agenda indígena para los diferentes campos de acción, también nuestras interacciones y espacios de convivencia, y esto no se haga desde una postura indigenista, tal como nos lo explicaba Enoch. De nuestra parte, de parte de la Comisión de Educación Indígena, de la Comisión Siguapaco, perdón, y de Educación Rural,
Les agradecemos por su participación en este espacio. Huecte, tú debe. Acabo de aprender cómo se dice gracias en Nuer, entonces ahí me disculpa Enoch si no lo dije bien. Muchas gracias por su participación en este espacio. Huecte, huecte. Muchísimas gracias. Compañeros, ¿verdad? Estamos sumamente agradecidos con la Muchas participación de cada gracias.